porque hablo de todo el equipo, tomamos algo elemental, algo clave para poder elegir y apostar por Naturana. Primero, la visión a largo plazo. Segundo, las variables que tiene Naturana como empresa. Todos nosotros sabemos que tenemos un potente plan de pagos, productos de clase mundial, como siempre mencionamos. Tenemos también un sistema educativo muy poderoso y es acá donde yo voy a hacer mucha edificación a lo que es el sistema educativo. Tengo el placer y el lujo de haber iniciado Naturana con apenas un mes y medio, donde todavía el sistema educativo que tú estás viendo ahora como compañía y como equipos todavía no existía. Entonces, el reto, queridos socios, nunca fue fácil, pero les digo algo con total convicción. Nunca fue imposible y lo hicimos. Si hasta el momento nosotros somos el equipo con mayor facturación de la compañía, es porque hemos tenido algo en mente. Nos hemos sabido cuajar frente a la situación, frente a las críticas, pero lo más importante, teníamos estrategias, teníamos coherencia y teníamos visión a largo plazo. La visión el día de hoy ya no es únicamente un sueño, ya es una realidad. Yo no sé tú, pero la pregunta que te voy a hacer es la siguiente: o te subes a la ola o la dejas pasar. Entonces, si tú te quieres subir a la ola, yo te recomiendo que tú apertures la mente, bajes el ego y tengas un papel o una agenda y un lapicero en manos, porque lo que te voy a comentar, querido socio de la familia Naturana Evolution Team, es algo que nosotros normalmente no comentamos en un sistema general. ¿Y por qué te lo vamos a comentar en este momento? Porque es nuestro sistema educativo, es nuestra plataforma principal. Yo no digo con esto que el sistema de la compañía no sea elemental. De hecho, ambos son complementos el uno del otro. Y yo te voy a hablar de la oportunidad que estamos teniendo nosotros frente a un proceso de crisis. De hecho, ninguno de nosotros se esperaba esta pandemia con grandes repercusiones económicas, repercusiones en el tema de la salud, y nadie sabía ese golpe tan duro que íbamos a tener como sociedad. Pero nosotros siempre sabemos apostar a dónde estamos yendo y a elegir. Escúchame bien, para que tú puedas elegir, no solamente basta con querer hacer las cosas, tienes que conocer, tienes que saber qué tendencias están más sostenibles en el mercado. De hecho, tú puedes tener un buen producto, un buen plan de pagos o una buena estrategia, pero recuerda, si al mercado no le interesa tu propuesta, lamentablemente no existes para el mercado. Yo quiero que tú te lleves estos conceptos y lo puedas duplicar con tus socios, con tus equipos, con tus prospectos. Algo elemental en Naturana es que la compañía está anclada, escúchame bien esta palabra que es muy estratégica, está anclada a uno de los modelos de negocios más grandes en el mundo. Y te estoy hablando de la industria de la salud y el bienestar. Normalmente la industria médica como tal es una de las industrias más poderosas en todo el mundo. Escúchame bien. Y Naturana siguió esa tendencia y dijo, genial, vamos a hacer negocios pero que sean tendencia, porque tenemos que hacer sostenibilidad en el tiempo. Entonces, el día de hoy te voy a comentar yo acerca de la industria de la salud y el bienestar. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú tienes que entender que si tú buscas resultados a largo plazo, tienes que asociarte siempre a una tendencia que está demostrada que funciona. Y de hecho, en esta pandemia, escúchame bien, si hasta el momento las redes de mercadeo, la industria de la salud, el bienestar, todavía se estaban viendo como una opción, lo único que hizo esta pandemia fue afirmar que nuestra propuesta de valor sigue siendo la mejor opción en el mercado. Hemos tenido un crecimiento realmente abismal en plena pandemia. Recalco lo que dice nuestro líder Freddy Sánchez. Hemos tenido esta situación de emergencia sanitaria. Y yo te voy a hablar. Necesito que pasemos a la siguiente lámina, a ver, para poder continuar con esos detalles. ¿Por qué te estoy hablando de la industria de la salud y el bienestar? Recuerda esto, los números nunca mienten.
¿Y por qué te estoy hablando de que los números nunca mienten? Tienes que entender que las estadísticas son un reflejo real de un problema, una solución o una tendencia que se está dando en el entorno social. Solamente para que tomes en cuenta esto, esta fuente bibliográfica, nosotros la estamos sacando desde la Organización Mundial de la Salud, el máximo ente rector en salud a nivel mundial. No estamos sacando información improvisada, sino te estamos argumentando por qué la oportunidad mentales más importantes, algo que aprendí en el tema de neuroventas y te lo quiero compartir el día de hoy porque te va a servir y mucho, es que para poder generar una venta, escúchame, tienes que buscarte problemas y que bastante pacífica, no se trata de eso. Si tú te das cuenta que la mayoría de personas, por ejemplo, problema, genial, tú tienes que buscar personas obesas y brindarles soluciones y nuestras herramientas como empresa están direccionadas a ese nicho de mercado. Pero ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, queridos socios? Lo siguiente, el 70% de las muertes, y acá quiero entrar a hacer la introducción general, son causadas por las siguientes enfermedades: cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes, infartos. Yo no sé tú, pero tengo muchos familiares, o tal vez en algún caso amistades, contactos, o gente que por ahí hemos conocido que han fallecido curiosamente por estas enfermedades. Son parte del grupo que marcan estas estadísticas. Por ejemplo, si hablamos nosotros del cáncer, ¿tú te imaginas cuánto costo económico, cuánto costo social y cuánto costo psicológico tiene una persona para poder afrontar un problema severo como el cáncer? Por ejemplo, en unidades hospitalarias como el Almenara, te quiero contar que existen unidades especializadas en medicina nuclear, medicina con terapia del dolor, medicina en cuidados paliativos, medicina en cuidados oncológicos. Entonces, imagínate cuánto es que una persona está dispuesta a poder invertir para afrontar un problema como el cáncer. Esto es elemental, quiero que lo comprendas. Los accidentes cerebrovasculares o los famosos ACV, que son por lo general de dos tipos: aquellos que son hemorrágicos por alguna ruptura de un vaso sanguíneo a nivel cerebral, o aquellos que son hipoxémicos con baja ausencia, o sea, baja presencia de oxígeno, porque quizás se ocluyó una de las grandes arterias a nivel cerebral. Y estas dos en general van a tener efectos neurológicos, en algunos casos irreversibles. ¿Tú te imaginas una persona sana, aparentemente, que curse por un proceso de enfermedad como el que te estamos comentando, va a poder quedar discapacitado de por vida, no solamente laboralmente, sino también va a ser un discapacitado social? Y es acá donde tú tienes que abrir la mente y decir, genial, si existen problemas tan graves y de mucho costo social y económico, yo, empresario de Naturana, tengo estas variables, tengo estas herramientas y yo soy parte de esta solución. Yo soy parte de ese cambio. Yo te voy a ayudar a que tú puedas llevar un proceso mucho más amable con tu enfermedad. Por ejemplo, ¿cuánta gente el día de hoy padece diabetes? Voy a hablar de nuestro país, el Perú. Si bien es cierto, somos uno de los países con mayor flora, fauna, biodiversidad a nivel global, una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es la siguiente. Nuestra gastronomía también es conocida en el mundo por sus amplios sabores, sus amplias experiencias. Sin embargo, todavía seguimos en la escala de que el 70% de la población peruana está con un cuadro de obesidad y sobrepeso. Mucha gente hace cuadro diabético aún sin saberlo. Te voy a dar un dato general. Por ejemplo, en caso de las mujeres, queridos amigos, cuando van normalmente a las consultas médicas por 5 veces recurrentes en un año, el médico tratante debe ya de sospechar y mandar a sacar un examen y dosajes de glucosa en sangre, hemoglobina glicosilada, porque muy probablemente nos estemos enfrentando a un cuadro de diabetes que todavía está por diagnosticar. El tema de los infartos es otro punto bastante elemental, bastante clave. Y es acá el Perú, y no solamente el Perú, sino el continente americano,
en una de las tasas de mortalidad, siempre ocupa el primer o el segundo lugar la muerte por ataques coronarios. Estamos hablando a nivel cardíaco. Y te digo algo, muy normalmente estos infartos no presentan síntomas antes de que se dé un ataque. El estrés es un gran problema que tú y yo tenemos que aprender a sobrellevar, pero lo más importante, aprender a orientar a aquellas personas. Escúchame, de este 70% que yo te estoy comentando, el 50% de esas muertes si hubiesen evitado, escúchame bien, si hubiesen evitado únicamente con cambiar hábitos nutricionales. Yo te quiero preguntar el día de hoy y quiero que hagas esa pregunta a todas las personas con las cuales tú te vas a relacionar. O tú te estás nutriendo o tú te estás alimentando. Escúchame bien, no es lo mismo nutrirse y no es lo mismo alimentarse. De hecho, mucha gente piensa que comer es un estilo de vida saludable. Piensa que comer simplemente es generar la ingesta de alimentos propiamente dicho y poder saciar el hambre. Ese es el gran error. El peruano promedio no sabe alimentarse. Escúchame bien, porque si te das cuenta, ¿cuánta gente se salta el desayuno? ¿Cuánta gente se salta el almuerzo? ¿Cuánta gente a veces cena por exceso durante las noches? Eso realmente se puede evitar las primeras causas de muerte como cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes, infartos, simplemente con hábitos nutricionales. 70% de las consultas médicas a diario se deben a problemas causados por mala alimentación. ¿Qué, doctor? O sea, lo que estoy comiendo está matando, me está generando daños. Te tengo que decir algo y tienes que entenderlo. Nosotros, así como somos el resultado de las 5 personas que más frecuentamos, somos el resultado de nuestros hábitos alimenticios en relación a una enfermedad. Por ejemplo, si te hablo de una enfermedad en común, por ejemplo, las varices, ¿no? ¿Correcto? Las varices. Si bien es cierto, para muchas damas, las varices solamente tienen que ver mucho con un tema estético, un tema físico, atractivo, o simplemente un tema que se ve poco atractivo cuando éstas aparecen en los miembros inferiores. Pero realmente conocemos el origen de estas varices, conocemos el origen de todo este problema físico, problema visual, por así llamarlo. ¿No será que la persona que la padece es una persona con estreñimiento? ¿No será que la persona que la padece es una persona con sobrepeso, con retención urinaria? O quizá simplemente el vestido que está usando, correcto, la vestimenta sea muy apretada y por ahí también puede estar generando ciertos problemas. ¿Por qué te comento esto, querido amigo? Porque en el equipo Natural Evolution Team vamos a detallarte absolutamente todo, porque vamos a perfeccionar al networker que está haciendo este modelo de negocios. ¿Correcto? ¿Quién lo dice? La Organización Mundial de la Salud. Necesito que me pasen la siguiente diapositiva para poder seguir complementando esta información de alto valor. Si tú te das cuenta, frente a un gran problema, escúchame bien, frente a un gran problema como lo que ya te estamos comentando en temas de salud, temas económicos, tiene que haber una gran oportunidad. Yo no te voy a hablar pues desde lo que me dijo alguien porque simplemente cree tener la razón. Yo te voy a buscar y te voy a argumentar por qué las personas con mayor influencia en el mundo, escúchame bien, recomiendan a la industria de salud y bienestar. Estamos hablando en uno de los libros The Wellness Revolution de Paul St. Pilzer, uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, y él dice lo siguiente, que la industria de salud es la próxima industria en generar $1 trillón. Escúchame bien, $1 trillón. Frank, ¿qué es eso? No entiendo. A ver, explícame. Te voy a comentar los relatos históricos de las compañías o de las industrias en general que han facturado $1 trillón y te voy a argumentar el tiempo y por qué nuestra oportunidad sigue siendo y seguirá siendo la mejor para poder escalar a esos grandes resultados. Por ejemplo, cuando Henry Ford decide sacar adelante la industria automotriz, por ejemplo, estamos hablando de Ford, uno de los más reconocidos a nivel mundial, a la industria automotriz le tomó 70 años para facturar
$1 trillón. Escúchame bien, 70 años. Cuando IBM empieza a sacar los computadores ya por los años 80, le tomó 10 años en facturar $1 trillón. O sea, estamos hablando de que si hacemos un comparativo entre la industria automotriz versus la industria de computadores, hay una gran diferencia, no por el resultado, porque el resultado sigue siendo el mismo, sino en el tiempo del resultado. Escúchame bien esto, en el tiempo del resultado, y eso es elemental. Normalmente la industria de belleza también genera $1 trillón, pero le toma un proceso de 10, 15, 20 años en construir esos resultados. Pero te comento, en su libro The Wellness Revolution, que estamos hablando de este famoso economista, se relata cómo industrias o compañías de la salud y el bienestar han generado en solo de 2 a 5 años $1 trillón. Escúchame bien, $1 trillón, Frank. ¿Y por qué esta industria tiene el mismo resultado, pero tiene un resultado mucho más acelerado que las otras industrias que tú ya me estás mencionando? Te voy a resumir todo esto en una simple palabra: baby boomers. ¿Qué son los baby boomers, doctor? Muy sencillo, baby boomers son aquellas personas que han nacido entre los años 80, 70, 60. Actualmente estas personas son la mayor parte de la población económicamente activa. Recuerda que estamos hablando de un negocio y hay que argumentarlo. Si estas personas, que son los baby boomers, son la población económicamente activa, se dice que cada persona o todo este grupo de baby boomers le genera $1 trillón a la industria de salud y bienestar por año. Escúchame bien, o sea que esta gente no tiene reparos en gastar cuando se trata de salud, porque todo el mundo, escúchame bien, absolutamente todo el mundo busca bienestar. Y si la gente busca bienestar, ¿qué tenemos que darle? Soluciones, ¿correcto? Entonces estamos argumentando el porqué de esta maravillosa industria. No lo digo yo, lo dice una persona con resultados muy explosivos. Y recuerda, nosotros no vivimos de razones, vivimos de resultados, y por consecuencia tenemos que seguir al que tiene resultados, ¿correcto? Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor, mis líderes, para poder seguir hablando de la maravillosa oportunidad. Ya te venía mencionando que este economista hablaba mucho de la industria de la salud y el bienestar. Normalmente, si yo quiero generar riqueza genuina, mucho capital económico, menciona en el libro que tenemos 4 formas de poder generar ingresos. Los profesionales de la salud, por ejemplo, como los médicos, las enfermeras, los técnicos, los tecnólogos, los odontólogos, los terapistas físicos, tienen la opción de poder generar muchos ingresos económicos, pero si primero pueden pagar sus estudios de especialización, gozar de la inversión de todo un tiempo que le van a dar a su preparación. Si quieren poner un negocio, pues tienen que invertir mucho dinero, que no está mal, el resultado puede llegar, pero escúchame, la velocidad del resultado es la que te va a demandar la satisfacción personal. Otra forma de hacer negocios grandes, por ejemplo, que también menciona Pilser, es elemental en tener una fábrica productora de ciertos insumos, ¿correcto? Pero recuerda, tienes que tener muchos millones de respaldo para poder invertir e incursionar en ese modelo de industria. Otra de las formas es hacer venta directa, poner un supermarket, por ejemplo. Yo te pregunto, ¿cuánta capacidad económica tienes tú en este momento para poder emprender en un negocio que te puede dar resultados, pero en un tiempo bastante largo? Entonces, menciona Pilser que una de las formas, y de acá sí voy a ingresar con todo el tema ya en Naturana propiamente dicho, así que lapicero y agenda a la mano, que la forma más fácil, escúchame, no es la forma mágica, ojo, es la forma más fácil de escalar a resultados grandes, es aplicando el modelo de distribución directa. Como distribución directa, nosotros, los que estamos involucrados en la salud y el bienestar, únicamente hacemos lo siguiente: apalancamos nuestros conocimientos y talentos a la inversión de una fábrica que está incursionando en el rubro, y hacemos que esta distribución llegue al cliente final, ahorrándonos costos operativos, términos económicos. Realmente Pilser tenía razón cuando mencionaba lo siguiente: los pioneros tanto del bienestar y la comercialización de la posible crear una vida mejor que las rutas convencionales ofrecidas. Ojo, mejores
salud personal y mejora de la salud económica respectivamente. Escúchame bien lo que te voy a decir, antes de la pandemia y después de la pandemia. Ahora, las alternativas que ayer se han convertido, las alternativas del ayer, o sea, las redes de mercadeo que eran opcionales, actualmente se han convertido en potencias económicas de hoy y de mañana. Esto es elemental. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque tenemos que entender en qué modelo de negocios estamos nosotros para poder argumentar. Correcto, estamos en el negocio de salud y bienestar. Esa es nuestra industria y estamos apalancados lógicamente de un canal de distribución muy poderoso que son las redes de mercadeo. En adelante vamos a hablar propiamente dicho ya de las 4 fases y acá sí quiero que me tomen mucha atención. Por favor, pasamos con la siguiente lámina. Vamos a hablar de un sistema integral de salud. ¿Qué viene a ser un sistema integral de salud, doctor Frank? Si bien es cierto, nosotros estamos en Naturana, estamos desarrollando un emprendimiento genuino acá en la compañía, pero tú tienes que entender que el concepto de salud se reduce en una palabra clave, que es el bienestar. Yo no conozco persona que no busque bienestar, y si tú no conoces personas que no busquen bienestar, pues lógicamente ese es tu famoso nicho de mercado. Ahora, la salud puede ser un término conceptual en el ámbito social, en el ámbito, escúchame bien, mental, en el ámbito intelectual también y en el ámbito biológico. Yo como médico te voy a argumentar el ámbito básicamente biológico. Recuerda que, no sé si tú te das cuenta, mucha gente habla de que si los seres, los superhéroes existen, o los superhumanos, o los hombres con poderes, ¿no? ¿Correcto? Únicamente esto se reduce en aquella persona que goza de una buena calidad de vida y que hace que sus reservas funcionales sean las más óptimas para poder afrontar una palabra que a mí me encanta mucho mencionarla en los paraninfos de medicina, que es el estrés oxidativo. Doctor, no entiendo qué es el estrés oxidativo y por qué nos está hablando a otro nivel diferente a las de las capacitaciones generales que hacemos en Naturana, porque queremos potenciar, una vez más digo esto, al networker que está en el Evolution Team, ¿correcto? El estrés oxidativo tiene mucha relación con los famosos radicales libres. Estamos hablando de envejecimiento celular prematuro. Yo recuerdo que en algún momento atendimos dos pacientes ya con diabetes mellitus cada uno y ambos tenían 52 años. Lo curioso es que uno parecía de 52 y el otro paciente parecía pues de 62, 10 años más. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro paciente? El tema del estrés oxidativo. Cuando hay estrés oxidativo a nivel celular, lógicamente hay problemas a nivel funcional, a nivel bioquímico, a nivel corporal, y eso se reduce en la expresión física que tú vas a llevar hacia tus semejantes, ¿correcto? Entonces, la novedosa línea de nutracéuticos en Naturana, escúchame bien, presenta una completa sinergia, dividida ¿en qué? En 4 fases que complementan a la actividad fisiológica y así mejorar nuestra capacidad biológica y funcionamiento celular. Normalmente lo que yo te venía comentando en las primeras láminas es porque el problema central está en la alimentación. ¿Y qué tiene que ver la alimentación con todo el tema bioquímico, biológico, fisiológico a nivel celular? Tiene mucho que ver con una palabra que yo siempre menciono también, que es el metabolismo. Si tu metabolismo está alterado, ojo, muy probablemente desencadenes enfermedades. ¿Qué es la enfermedad? Alguna alteración metabólica a nivel celular. Y eso es lo que genera signos, síntomas y también la famosa mortalidad, ¿correcto? Entonces, entender los conceptos claros, entender sobre qué nicho de mercado estamos parados y cómo nosotros vamos a duplicar esta información. Lo que te vamos a dar ahora es pasta pura, así que necesito que me apoyen con la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar de todo lo compuesto como seres humanos. Y acá, si quieres,
puedes dejarnos algunas preguntas al final de la capacitación y con todo gusto te vamos a apoyar. Ojo, cuando me refiero al final de la capacitación es después de las 12 del día, ¿correcto? El ser humano es un ser que está compuesto desde el aspecto micro hasta el aspecto macro. ¿Qué quiere decir el aspecto micro? Estamos compuestos por partículas de átomos, electrones, neutrones, protones, todo el aspecto químico, ¿correcto? Estos puntos elementales van a formar un grupo celular. Escúchame bien lo que te estoy comentando. Estas células pueden ser especializadas, células cardíacas, células hepáticas, células óseas, células neurológicas, células grasas, en fin, células proteicas, ¿no? Pero cada célula en conjunto va a formar un órgano. Escúchame bien, un órgano puede ser el corazón, el riñón, el cerebro, los pulmones, N órganos que podamos conocer. Estos órganos van a formar un grupo más grande que se traduce en sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Por ejemplo, sistema circulatorio que está compuesto de corazón, arterias, venas, válvulas, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sistema nervioso que está compuesto del cerebro, las neuronas, los nervios, por ejemplo, que es otro grupo de células especializadas que formaron órganos y que formaron sistemas. Todo esto se articula, se une en una sinergia completa, en una sinergia perfecta y van a dar forma al ser humano, que es un ser integral. Escúchame bien, que es un ser holístico, que es un ser que en constante dinamismo bioquímico se encuentra en los famosos cambios celulares. ¿Y por qué te hablo de los cambios celulares? Tú tienes que entender que la salud no es otra cosa más que el equilibrio interno a nivel genético, bioquímico, en el organismo. Pero ¿qué ocurre cuando estos mecanismos se van alterando? El ADN se va a dañar, va a empezar a duplicarse, pero de una forma incorrecta, generando muerte celular programada, generando daño celular, oxidación celular, liberando sustancias tóxicas, por ejemplo, como el amoníaco, como el peróxido de hidrógeno, que son elementos totalmente nocivos para la salud. Y esto va a generar mutación y, ¿por qué no hablar de un tema de cáncer? Hemos visto que la mayor parte de los cánceres, por ejemplo, se dan a nivel genético. Ojo, a nivel genético, pero realmente yo como persona tengo la opción de poder mantener estable mi actividad genética. Definitivamente sí la tienes. Te voy a hablar de la primera fase, ¿correcto? O las 4 fases que nosotros vamos a implementar en el sistema Evolution Team, que son fases elementales. Muchos nos han preguntado, doctor, ¿y en la primera fase qué le doy? ¿Y qué le doy en la segunda? ¿Y en la tercera? ¿Y en la cuarta? No. En adelante, nosotros vamos a detallar cada fase y el día de hoy vamos a hablar de la primera, pero quiero comentarte a grosso modo de las otras 3 fases. La primera fase, que es desintoxicar y activar. Yo no sé tú, pero solamente quiero que te pongas a analizar. Si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, no lo sé, quiero que retrocedas en el tiempo y te percates cuáles han sido tus hábitos alimenticios. Por ejemplo, ¿has sido una persona que consumía muchas grasas saturadas? Este hígado posiblemente esté con hígado graso, ¿correcto? El hígado graso, y el hígado graso pues no es simplemente que dentro del órgano hay grasa. Ojo, esta grasa puede acumularse en los ganglios linfáticos hepáticos, generando inflamación y, ¿por qué no, cirrosis? Hemos visto cosas muy, muy claves. Me genera mucha alegría comentar esto porque estoy seguro que ustedes van a saber llevar el mensaje, ¿correcto? En algún momento nos tocaron pacientes, 2 casos, siempre hablo de 2 casos comparativos. Uno que tenía antecedentes, por ejemplo, de alcoholismo, tabaco, consumo de drogas, y dio positivo pues para la cirrosis hepática. ¿Ya? Lógicamente el antecedente pues hacía que esta persona sea candidata a cirrosis hepática. Lo curioso es que en algún momento nos llegó otro paciente con el mismo diagnóstico, pero este señor no tomaba, no fumaba. Yo recuerdo, él mencionaba que pregonaba una religión,
Y él decía, pero doctor, si yo no hago este tipo de actividades nocivas para mi salud, ¿por qué yo estoy con cirrosis hepática? Señor, con todo respeto, usted tiene sobrepeso. Usted es una persona que tiene hígado graso por más de 10 años y nunca lo ha tratado. Entonces, quiero que entiendas que una enfermedad no necesariamente tiene que estar direccionada a efectos nocivos, sino también a tus hábitos alimenticios, ¿correcto? La segunda fase, por ejemplo, cuando hay hígado graso, ¿qué es lo que ocurre? El exceso de bilirrubina, por ejemplo, que es un tóxico de la hemoglobina, se libera en sangre y la persona empieza a tornarse color amarilla. Yo estoy seguro que ustedes han visto esos tipos de casos. Estamos hablando de un tóxico que puede generar un problema grave, que es la encefalopatía hepática o el coma hepático, ¿no? Simplemente por haberse acumulado de toxinas a nivel sanguíneo. La segunda fase es la de nutrición celular. Entonces, si yo ya empecé a sacar las toxinas de mi cuerpo, limpiar esos vasos sanguíneos, esas vellosidades intestinales, estamos hablando ya de la nutrición celular. Hey, genial, esta célula ya estuvo dañada, vamos a darle los mejores elementos, escúchame, los mejores elementos para que esta célula pueda tener una mejor actividad. La tercera fase, hablamos del metabolismo celular. Recuerda, como todo en la vida, si no hay energía, no hay resultado. La célula también requiere energía y hablaremos en esa tercera fase, en algún momento, de la famosa molécula por excelencia, que es el ATP. Doctor, ¿y mis productos Naturana, cuáles producen el ATP, que viene a ser la energía? El Natoextrem, el Azaí, el Natu Moringa. Realmente tenemos productos muy fascinantes, muy fabulosos, que nos van a ayudar a complementar cada fase y finalmente el tema de las soluciones médicas, ¿no? Que estamos hablando de la fase número 4 y nosotros en adelante, exclusivamente para el Evolution Team, empezaremos a preparar materiales direccionados a las 4 fases. ¿Por qué les comento esto? Porque ya es momento que tú y yo juntos nos vayamos a un siguiente nivel. Recuerda esto, hasta el momento estamos corriendo. Nosotros necesitamos volar y tenemos que volar juntos. Entonces, con todo cariño estamos preparando estas exposiciones a un nivel mucho más preparado. ¿Sí? Pasamos con la siguiente lámina, por favor. Y el día de hoy vamos a hablar directamente de la primera fase. ¿Cuáles son aquellas sustancias tóxicas que yo tengo que eliminar y cuáles son los 4 productos básicos para poder usar en esta fase de tratamientos? Así que de acá en adelante sí necesito que apuntes porque esta información no te la vamos a dar todos los días. Eso es clave, quiero que lo entiendas. Desintoxicar y activar. Vamos a empezar hablando de uno de los problemas más comunes. De hecho, dejó de ser un tema estético, porque te comento esto por historia. En los años 80, por ejemplo, cuando mirabas a una persona con sobrepeso, lo normal del pensamiento de la gente era decir, esta persona seguramente es empresario, o de repente es un juez, o quizá tenga mucha economía porque se le ve muy bien. El hecho de tener sobrepeso en algún momento detonaba poder, ¿no? Si lo hablamos históricamente, en Europa los señores feudales, por ejemplo, que eran dueños de tierras y hectáreas, ¿no? Eran personas con sobrepeso. Los virreyes eran personas con sobrepeso, porque automáticamente se detonaba y se relacionaba con el poder económico y el poder social. A partir de los años 80, la obesidad y el sobrepeso dejó de ser un proceso social y empezó a ser un tema de salud pública. Escúchame bien, un tema de salud pública. La mayoría de enfermedades se da justamente ¿por qué? Porque hay problemas de obesidad. Yo quiero que tú mires en la lámina que te estamos compartiendo, puedes ver una célula en 3D. Si tú te das cuenta, en la parte central de la lámina es el núcleo celular y tú puedes observar alrededor organelas. Estamos hablando, por ejemplo, del retículo endoplasmático liso, que es una de las organelas que libera grasas, ¿correcto? Imagínate que una persona empiece a tener una alta ingesta, escúchame, de ácidos grasos en su dieta.
estas células se van a alterar y se van a llenar de moléculas grasas y es así que empezamos a colapsar el metabolismo celular, la función celular, y cuando colapsa empiezan a llenar toxinas en el cuerpo. Por ejemplo, una de las tantas toxinas que el cuerpo viene acumulando es la urea. ¿Qué es la urea, doctor? No entiendo, cuénteme. Normalmente está ligada al tema renal. ¿Y por qué el tema renal? Empiezan a, cuando las personas empiezan a consumir, por ejemplo, carnes, ¿ya? Empiezan a consumir carnes, ¿ya? El metabolismo de estas carnes o de las proteínas, los embutidos, van a liberar una toxina una vez que el producto bueno se ha absorbido, y esta toxina es la urea. O sea, la urea, cuando tú hables de urea tienes que darte cuenta, derivado de las carnes, junto con la creatinina, que también son derivados de las proteínas. Por ejemplo, una persona que es atlética normalmente, que le gusta hacer mucha actividad física, por ejemplo, los físicos culturistas, en su gran mayoría sufren de problemas renales. Y te voy a comentar por qué sufren de problemas renales. Porque el exceso de actividad muscular y actividad enzimática muscular hace que estas personas en sangre empiecen a liberar creatinina. ¿Cuál es el peor error de una persona deportista o de una persona que consuma muchas proteínas, muchas carnes, por ejemplo? El no consumir la cantidad adecuada de líquidos durante el día. Recuerda que el riñón, por ejemplo, es uno de los órganos que mayor desintoxicación le dan al cuerpo. Pero si no hay irrigación, no hay un volumen, un solvente universal como el agua para disolver solutos como la urea y la creatinina, no se van a poder eliminar del cuerpo. Y normalmente ocurre que la urea y la creatinina, cuando se concentran en la sangre, escúchame bien, tienden a acumularse en dos áreas del cuerpo. Por ejemplo, la urea y la creatinina tienen mucha afinidad por las articulaciones. ¿Qué, doctor? En las articulaciones, si te duelen las articulaciones y eres una persona joven, pregúntate, ¿estoy consumiendo mucha carne? Sí. ¿O estoy tomando proteínas en exceso? Sí. Pero, ¿estoy tomando líquidos? Si no estás tomando líquidos, ojo, no te asustes, no necesariamente puede ser un tema articular, sino puede ser un tema metabólico por exceso de urea y creatinina. Van a generar dolor. Normalmente en casos de artritis y osteoporosis, por ejemplo, también está ligado con el tema renal, y esta urea y la creatinina también pueden acumularse en estas articulaciones, ¿correcto? Por otro lado, y esto también quiero que lo entiendas, escúchame, cuando la urea y la creatinina producen un tóxico, un tóxico intermedio que es el ácido úrico, este ácido úrico también puede acumularse en las articulaciones. ¿Cómo se llama la acumulación de ácido úrico en las articulaciones? Se llama gota. ¿Qué, doctor? La gota también tiene que ver con urea y creatinina, o sea, que yo no puedo consumir carnes, embutidos, no puedo consumir proteínas en exceso. No, no puedes por una sencilla razón, porque tu organismo no está metabolizando bien esta urea y esta creatinina. Entonces, estoy dando claves elementales para que tú puedas duplicar esta información. ¿Ya? Eso es un tema metabólico. El CO2 o el famoso dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre con el dióxido de carbono, queridos amigos? Por ejemplo, esto es elemental y también nos pasó en algún momento cuando hacíamos prácticas de salud pública, por ejemplo, llevábamos pacientes y lo elemental era que siempre nos daban 3 casos de la misma enfermedad o el mismo diagnóstico. Ya quiero que entiendas el comparativo. Por ejemplo, vamos a hablar de cáncer de pulmón, ¿correcto? El cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres que es mayor frecuente en la población femenina por un tema hormonal, ¿ya? Un tema de ansiedad, básicamente un tema emocional, que tiene mucho que ver, y también con el tema laboral. Por ejemplo, eran 3 casos y uno de los casos nos tocó, por ejemplo, un paciente de Lima que tenía pues cocina a gas, ¿no? Y lo curioso era que esta persona trabajaba en la avenida Bancay. Ya la avenida Bancay, todos nosotros sabemos que es una de las zonas con mayor afluencia de transporte colectivo y por consecuencia mayor nivel de contaminación por CO2, y con el tiempo hizo
pues cáncer de pulmón. El otro caso curioso era que la persona era procedente del centro del Perú, la sierra para ser exactos. Esta persona pues vivía en la chacra. Sabemos que la sierra como tal tiene uno de los ambientes más puros en relación al aire. Sin embargo, algo que detonó el cáncer de pulmón en esta persona era que esta persona cocinaba en micharras, ¿correcto? En las micharras, en esas cocinas artesanales. Y las paredes, normalmente en las casas de la sierra, todavía las personas que conocen pueden observar que tienen ventanas bastante pequeñas o en algunos casos orificios. Entonces, en este caso, el cáncer de pulmón se dio por ese estilo de vida. Y el otro paciente, que era paciente de la selva, procedente de la selva, pues cocinaba a gas, no vivía en una avenida pues con mucha afluencia de tráfico, pero su actividad laboral, por ejemplo, era de cuidar sus cultivos con pesticidas, ¿no? Y no usaban las mascarillas necesarias. Entonces, quiero que entiendas algo. El CO2, por ejemplo, como tóxico, no necesariamente, escúchame bien, no necesariamente tiene que estar direccionado con lugares donde hay zonas industriales, sino también donde hay estilos de vida poco saludables o con poca información todavía. Hablamos de otra de las sustancias tóxicas que es el amoníaco. El amoníaco también tiene relación con las proteínas, normalmente se sintetiza a nivel hepático. ¿Por qué te hablo del amoníaco? Es normal la vía hepática y la vía renal por fuga del amoníaco y también por vía heces. Sin embargo, es elemental que tú entiendas estos conceptos. Por ejemplo, el amoníaco, te venía comentando que se sintetiza a nivel hepático, pero ¿qué ocurre con una persona con antecedentes de hígado graso? En el hígado tenemos estructuras microcelulares que se llaman los sinusoides hepáticos, que tienen que ver mucho con el tema inmunológico a ese nivel. Entonces, si el hígado está graso, lo más normal es que se ocluyan estos vasos sanguíneos o estos vasos quilíferos, como le llamamos nosotros, y el amoníaco pueda centrarse en la cavidad hepática y generar cirrosis. Y cuando se vuelca hacia la sangre y en un exceso muy descontrolado, puede generar el famoso coma hepático o encefalopatía cerebral hepática. Así como lo escuchas, hay coma por relación hepática. Otro de los puntos claves, otra de las toxinas que vienen a ser los radicales libres, por ejemplo. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas a las cuales se ha quitado otra molécula de oxígeno. Por ejemplo, si hablamos de una papa normal, tú quieres consumir papas, lo mejor es consumirla sancochada, por ejemplo. O normalmente, ¿cuál es el error, vamos a llamarlo así, de las personas que tienen una actividad laboral bastante laboriosa, vamos a llamarla nuevamente así, valga la redundancia? Escúchame. Si tú llevas una papa, por ejemplo, y está fría, y al microondas, le estás quitando una molécula de oxígeno, estás consumiendo una papa con genética cancerosa, así como lo escuchas, ¿correcto? Entonces, hay que evitar por todos los medios posibles el estrés oxidativo, ¿ya? Y estamos hablando de la primera fase, que es desintoxicar y activar. ¿Qué tenemos que desintoxicar? La sangre, tenemos que desintoxicar el colon, tenemos que desintoxicar la vía renal, la vía hepática, con el único fin de poder hacer activación celular, limpiar esa célula y hacer que funcione nuevamente en forma óptima. Ya estamos por acabar esta parte introductoria, de hecho ha sido muy puntual y espero esté siendo apuntada. Pasamos, por favor, mi estimado líder, con la siguiente diapositiva, porque lo que te vamos a comentar acá ya son 4 productos elementales para esta fase. Si nosotros hemos entendido la primera lámina que estaba al inicio, vamos a duplicar y vamos a comprender de forma correcta estas 4 láminas. Por ejemplo, tenemos la bebida de aloe funcional. ¿Cuál es el objetivo de una bebida de aloe funcional? De hecho, el sabor, lógicamente, siempre lo digo, enamora bastante una vez que el paladar lo siente, pero quiero que escuches, ayuda a prevenir la acidez estomacal. Doctor, ¿y por qué la acidez? ¿Qué tiene que ver la acidez con una primera fase? Normalmente hablábamos de radicales libres. Te voy a comentar una de las bacterias más conocidas que genera radicales libres. Por ejemplo, si hablamos de tema de gastritis, ¿ya? La bacteria es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Helicobacter pylori como tal es una bacteria nada más, es un microorganismo, pero tiene afinidad
por la cavidad gástrica, se aloja en la pared mucosa, en la pared más interna del estómago, y esta, al plegarse a esta capa interna del estómago, lo que hace es liberar, escúchame, liberar una sustancia que se llama la urea. Esta urea se hace una mezcolanza, vamos a llamarlo así, a nivel gástrico, con los ácidos gástricos y también con una enzima que es la ureasa, y juntas van a generar lesión a nivel mucoso en la cavidad gástrica. Esta lesión a nivel celular, recuerda, va a liberar una sustancia que es el peróxido de hidrógeno, una sustancia tóxica que es la encargada de generar, escúchame, úlceras, que es la encargada de generar úlceras. Entonces, necesitamos a toda costa prevenir ese posible cáncer a nivel estómago con un producto de alta gama, que es nuestra bebida funcional de aloe. ¿Qué más hace este producto? Mejora la digestión y previene la formación de los gases. Los gases, doctor, ¿qué tiene que ver los gases? Vamos a hablar de las personas que tienen estreñimiento crónico, por ejemplo. Está muy ligado en medicina el tema del estreñimiento con las famosas migrañas. ¿Qué? Las migrañas, doctor, no eran solamente enfermedades de origen neurológico. Ojo, no te equivoques. Hay migrañas que tienen una causa idiopática. Una causa idiopática es una causa poco conocida, ¿correcto? Y esta causa idiopática hace, por ejemplo, el antecedente es clave. Si tú encuentras a alguien que tiene migraña, tú le tienes que preguntar, a ver, yo te quiero ayudar, ¿correcto? Quiero saber si tú tienes antecedentes o estás con proceso de estreñimiento crónico. Lo más probable es que la persona te diga que sí, y tú le vas a argumentar, toma este producto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estreñida, el contenido fecal se empieza a hacer, a ver, ¿cómo les comento? Un estado de putrefacción interna y libera una sustancia que es el amoníaco. Este amoníaco y este nitrógeno también son liberadas por estos compuestos fecales, viajan al cerebro por vía circulación y lo irritan, lo dañan, lo lesionan. Es ahí donde se manifiestan las famosas cefaleas o dolores de cabeza. Otra cosa elemental, ayuda a mantener la piel hidratada. Recuerda que nuestra piel está constantemente expuesta a los rayos UV del sol. Entonces, estos rayos UV tienen la propiedad de deshidratar nuestras células cutáneas, estamos hablando de células de la piel. Mientras mayor niveles de agua tenga una célula, menor posibilidades de desarrollar cáncer de piel existe. Entonces, este producto aloe funcional es totalmente clave para este proceso. Otro de los productos elementales es nuestro concentrado de digestión. ¿Y por qué te voy a hablar de digestión? Me gusta este compuesto que tiene, que es la menta. Recuerda que si queremos eliminar el CO2, tenemos que escoger un compuesto que actúe a nivel broncopulmonar. Y estamos hablando de la menta, que tiene un efecto antibacteriano, antiviral, antifúngico, porque el concentrado de digestión no únicamente es para la vía digestiva, querido líder o querido socio, sino también es para la vía broncopulmonar. Tenemos la manzanilla dentro de este producto. ¿Cuál es la propiedad de la manzanilla? Y acá, escúchame bien, es un desinflamante. Normalmente las personas cuando están en trajín todo el día liberan una hormona que es el cortisol, y el cortisol tiene propiedades inflamatorias. Necesitamos desinflamar el cuerpo, y qué mejor que este producto que contiene manzanilla. Tenemos la pera, la manzana, que son diuréticos, que es la manzana un antioxidante a nivel cerebral. Funciona muy, muy bien, por ejemplo, a eliminar esos radicales libres que podrían ser causa de un posible Parkinson, por ejemplo. Realmente tenemos productos de clase mundial. Escúchame bien, el producto no únicamente es para lo que dice la etiqueta, es mucho más allá, y el día de hoy en esta capacitación de alto nivel te lo estamos dando a detalle, ¿correcto? Pasamos con la siguiente diapositiva, por favor, y ya con esa termino. El concentrado desintoxicante. ¿Tú te acuerdas que en la lámina de fase 1 yo te estaba comentando acerca de todas las toxinas como la urea, la creatinina, el amoníaco, el nitrógeno, los radicales libres, el estrés oxidativo? Ya, este producto no te puede faltar en la fase 1. De hecho, yo lo combino junto con el concentrado de digestión en una medida de 15-15, tanto en ayunas y tanto al momento de acostarse. Generalmente lo diluimos con agua tibia. Es un producto que mira los compuestos que tiene el tamarindo, la
papaya. Acá nos vamos a puntualizar un poco. La papaya tiene una enzima que es la papaína, que tiene efectos digestivos muy buenos y también inmunológicos a nivel apéndice. ¿Qué tiene que ver el apéndice, doctor, con un tema directamente de desintoxicar? Muy sencillo. Para muchas personas, por ejemplo, el apéndice es un órgano que no tiene función. Déjame decirte todo lo contrario. El apéndice es uno de los órganos que tiene mayor capacidad inmunológica para favorecer a todo el tracto gastroentérico, ¿correcto? Entonces, importante, la granadilla, que es un buen laxante, la menta, una vez más, un antiparasitario, el camu camu. Tú te darás cuenta que todos nuestros productos contienen camu camu y eso es clave, porque la inmunología tiene que ir muy de la mano con la desintoxicación. Y finalmente vamos a proteger a uno de los órganos más nobles, pero que más toxinas acumula en nuestro proceso vital, que es el hígado. Tenemos que protegerlo de generar hígado graso, de generar cálculos a la vesícula, por ejemplo, y tenemos este productazo que es nuestro concentrado de alcachofa. Realmente estamos dándonos mucho más tiempo. Recuerda, nosotros en realidad vivimos hasta la edad que el hígado decida tener función óptima. El hígado es uno de los principales órganos que se encarga de controlar el estrés oxidativo. Y si tú no lo cuidas, escúchame bien, nadie lo va a hacer. Ahora, el hígado está catalogado como uno de los órganos más nobles. Inclusive, te comento un secreto, tiene la capacidad de poder regenerarse cada cierto tiempo debido a lesiones constantes. Pero una vez que el hígado decida no funcionar más, mejor no te cuento la experiencia que se puede vivir. Entonces, queridos líderes, pasemos con la siguiente diapositiva y te dejo con esto. Si quieres resultados grandiosos, procura ser una persona grandiosa. De verdad, ha sido un lujo, un placer estar con todos ustedes en esta mañana de capacitación de alto nivel. Y para lo que necesiten, acá estamos todos nosotros. Aprovecho en saludar a nuestro presidente Álvaro Morán, que también lo veo en línea, y a todos ustedes nombre por nombre. Se despide de ustedes su servidor, el doctor Fran Castillo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente domingo. Se vienen más capacitaciones.